Hola, buen día. Les damos la bienvenida a un programa más de Educación Especial. El día de hoy hablaremos de puntos que debemos de tomar en cuenta para que niñas, niños y jóvenes con discapacidad tengan un regreso seguro a la escuela. Y para eso, hoy nos acompaña Gwendolyn, quien nos dará algunas sugerencias. Bienvenida, Gwendolyn, ¿cómo estás? Hola, Adriana, es un placer. Al contrario. Recuerden que debemos de seguir cuidándonos y para eso hay que seguir las recomendaciones de Ajo Listo. Vamos a verlo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Derivado de la declaración de la pandemia por la COVID-19, a partir de marzo del año 2020 nuestra vida cambió. Mamá y papá ya no salían a trabajar como lo hacían de manera cotidiana. Las niñas y los niños tuvieron que dejar las escuelas para quedarse en casa y tuvimos que realizar muchos otros cambios para cuidar nuestra salud. Ha pasado más de un año y poco a poco vamos regresando a lo que era nuestra vida cotidiana. Pero para eso hay que tomar algunas consideraciones, especialmente para las niñas, los niños y jóvenes con discapacidad. Gwendolyn, ¿ellas y ellos tienen mayor riesgo de enfermarse? Sí y no. Para empezar, es importante dejar claro que la discapacidad no es una enfermedad. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que algunas condiciones de discapacidad tienen agregados problemas de salud. Por ejemplo, condiciones relacionadas con el sistema inmune, presentar cardiopatías o bien diabetes o dificultades metabólicas. Esto hace que en caso de un contagio, su salud pueda complicarse más. Claro, todo este tiempo hemos oído que uno de los principales problemas a nivel nacional justo es esto que mencionas, la comorbilidad. Esto quiere decir que existen 2 o más trastornos o enfermedades en una persona. En nuestro país, las comorbilidades principales, ya las hemos escuchado muchas veces, son la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y entonces, para que quede claro, en una persona con discapacidad pueden estar presentes 2 o más de estas situaciones o alguna otra. Así es. Y si a eso le agregamos que algunas niñas, niños y jóvenes con discapacidad requieren de apoyo para realizar actividades, para seguir instrucciones, las medidas de prevención son más difíciles de llevar a cabo. ¿A qué te refieres con esto, Gwendolyn? Para empezar, recordemos que la COVID-19 es una enfermedad contagiosa que se transmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva y fluidos que salen de la boca o de la nariz de una persona infectada. Cuando esa persona habla, se ríe, estornuda o tose, las gotitas ingresan al cuerpo de la persona sana a través de la boca, nariz u ojo. También es posible que alguien se infecte al tocar objetos o superficies contaminadas por el virus y después tocarse la boca, la nariz o los ojos. Tienes razón. Hay que estar muy conscientes de cómo nos podemos contagiar y sobre todo de los cuidados que debemos de tener para evitar enfermarnos. Exacto. Hemos aprendido a lo largo de este tiempo que para prevenir un contagio hay cosas que debemos de hacer frecuentemente.
usar cubrebocas, lavarse las manos, no tocarse la cara, mantenernos a cierta distancia de los demás. Si estornudamos o tosemos, debemos hacerlo en el ángulo interior del codo, lo que se conoce como el estornudo de etiqueta. Pero esto, que para nosotros puede resultar fácil, pues no lo es para algunas personas con discapacidad. ¿Cuál puede ser la razón para que no sea tan fácil? Puede deberse a diferentes causas, pero de manera general te puedo comentar que se debe a que la información que se presenta carece de accesibilidad, la comprensión de información o alguna instrucción se les dificulta, las habilidades físicas, de movimiento, visuales o auditivas pueden estar disminuidas para llevar a cabo ciertas actividades. La poca tolerancia a usar aditamentos en la cara, como puede ser el cubrebocas o una careta. La necesidad de moverse constantemente de su lugar. Entiendo perfectamente. Y eso trae consigo que requieran más apoyos, que sean por tiempos más prolongados o incluso permanentes. Y supongo que en algunos casos requerirán de una asistencia personal que esté cuidando que se lleven a cabo las recomendaciones que ya mencionamos. Así es. También es importante considerar que madres y padres de familia deben de trabajar constantemente con sus hijas e hijos a manera de entrenamiento, implementar rutinas como las trabajadas en programas anteriores hasta que se logre adquirir la conducta esperada. Por ejemplo, a nosotros como personas adultas se nos ha dificultado acostumbrarnos al uso del cubrebocas. Imagínate a las niñas y niños, pues también. Más aún cuando existe alguna condición de discapacidad. Claro, pero entonces, ¿qué nos sugieres? ¿Cómo podemos habituar a las y los niños con discapacidad para que mantengan el cubrebocas puesto mientras están fuera? Es importante ayudarles a acostumbrarse a su uso, pues de manera sencilla. Por ejemplo, practicar ponerse el cubrebocas en casa, enseñarles cómo ponérselos o quitárselos y como hemos trabajado en programas anteriores, utilizar la creatividad nos ayudará a encontrar otras estrategias. ¿Y cómo sería utilizar la creatividad en un cubrebocas, por ejemplo? Se me ocurre que en casa pueden ayudarles dándoles un toque personal a su cubrebocas. Por ejemplo, que sean de algún color especial para ellas y ellos, o que tengan algún listón o decoración con algún personaje que les guste. Esto puede servir para que tengan más ganas de llevarlos puestos. Claro, y también podrían usar los cubrebocas en juegos, simular que son doctores y que curarán a sus peluches y a sus muñecos. Buena idea. Usar la imaginación es una excelente herramienta para que los cubrebocas se conviertan en parte de la vida cotidiana para esta nueva normalidad. Quizá también puedan pedirles en casa que sus muñecos los usen y luego platicarles por qué sus juguetes deben de llevar las mascarillas cuando salgan de casa. Recuerden hablar siempre con lenguaje claro y sencillo. Estar atentas y atentos si existieran confusiones y ofrecerles apoyo y seguridad cuando sea el momento de usarlos. Y creo que lo que también podría ayudar y que lo abordamos a lo largo de los programas es el uso de diferentes formatos que ayudarán a una comunicación accesible, como el uso de la lengua de señas, material en sistema braille, textos de lectura fácil, uso de pictogramas, entre otras cosas. Lo que acabas de comentar debe considerar las características y necesidades de las niñas, niños y jóvenes. Supongo entonces que habrá recomendaciones o puntos a considerar dependiendo de la condición de discapacidad en la que viven, ¿es así? Efectivamente, no es que las recomendaciones vayan a ser muy diferentes, pero sí hay aspectos a considerar. Si te parece, comenzaremos por la discapacidad auditiva. ¿Cuáles crees que sean los principales retos que enfrentan y en qué se deben centrar las orientaciones? Creo que sería en la comunicación y en hacer accesible la información. Es decir, usar la lengua de señas mexicana con quienes son usuarios y que también ésta sea accesible. Por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos la participación de Alejandra, una docente sorda, y se hizo uso de un cubrebocas transparente. El uso de textos escritos con imágenes que les ayuden a tener una mejor comprensión. ¿Qué más podríamos sugerirles a las madres y padres de familia, pero sobre todo a docentes?
Los cubrebocas transparentes que mencionas funcionan muy bien para usuarias y usuarios de lengua de señas mexicana, pero también para personas sordas que se apoyan en la lectura de labios. Claro. Además de eso, se pueden llevar a cabo las siguientes acciones. Elaborar un glosario con ilustraciones y palabras escritas sobre medidas de higiene y síntomas relacionados a la COVID. Fomentar que las y los docentes se aprendan las principales señas en lengua de señas mexicana sobre medidas de higiene y síntomas relacionados a la COVID. Usar una libreta y lápiz para comunicar algo con emergencia a través de dibujos o palabras. Ah, entonces estaba bien lo que dije. Con las niñas, niños y jóvenes con discapacidad auditiva, lo que se tiene que priorizar es la comunicación. A ver, ¿de qué otra discapacidad vamos a hablar? Sigamos con la discapacidad intelectual. En este caso, los principales retos están en la comprensión de información e instrucciones, principalmente en la forma y el tiempo que requieren las niñas, niños y jóvenes con esta condición de vida para aprender algo nuevo. En esta situación se me ocurre que se pueden trabajar mediante el establecimiento de acciones repetitivas en el mismo orden para que los vayan convirtiendo en rutinas. Exacto. Esto que mencionas les dará estructura y predictibilidad si se coordina entre lo que deben de hacer en casa y en la escuela. Por ejemplo, se me ocurre que a través de estas rutinas, la persona con discapacidad intelectual entenderá que cuando llegue a un lugar se debe de lavar las manos. También es importante que estas rutinas se apoyen de dibujos y horarios. Podemos retomar lo que presentamos en el programa de desarrollo de habilidades socioemocionales. Claro, ahí pusimos horarios y con ayuda de dibujos describíamos las actividades que se tenían que realizar. ¿Qué otras cosas podemos hacer para garantizar la comprensión? Mira, podemos hacer lo siguiente. Proveer la información sobre COVID-19 directamente a la persona con discapacidad acorde a su edad y siempre con una actitud de calma y tranquilidad. Priorizar la información con quienes presentan mayores requerimientos de apoyo o tengan dificultad en la comunicación. Asegurar que la persona con discapacidad ha comprendido la información y, en caso de ser necesario, reiterar la explicación o las indicaciones con paciencia, en lenguaje sencillo y claro. Eso es lo importante, que puedan comprender qué podemos y qué no podemos hacer, porque ha de ser muy difícil prohibirles el contacto físico y rechazar tal vez un abrazo, pero debemos ser claros que es para cuidar nuestra salud. Y para las niñas, niños y jóvenes con discapacidad motriz, ¿cuáles serían los principales retos? Los principales retos están en la movilidad. Las niñas, niños y jóvenes con esta condición requieren constantemente de apoyos como usar algún aditamento o de alguien más para desplazarse o realizar actividades de la vida diaria, ya sea por ausencia de un miembro, falta de tono muscular o de control de movimientos, por lo que requieren contar con asistencia personal para el uso del baño, apoyo para lavado de manos, para limpiarse la nariz y boca después de estornudar o toser, así como para ponerse y quitarse el cubrebocas. Limpiar y desinfectar de manera frecuente todo lo que toca, las superficies, las ayudas técnicas como silla de ruedas, bastón, andadera, muletas, grúas, férulas, órtesis, prótesis o tableros de comunicación. Garantizar que el material que emplea para alimentarse, ya sean cubiertos o adaptaciones o sonda, estén debidamente desinfectados. Asegurar la accesibilidad física a los baños, lavabos y a cualquier espacio sanitario para su higiene. Establecer el diálogo con la persona usuaria de silla de ruedas a la misma altura que ella. Oye, pero no entendí muy bien eso de cuando se es usuario de silla de ruedas. ¿Podrías explicarnos un poco más? Ah, mira, lo que pasa es que las y los usuarios de silla de ruedas están en una posición más abajo que la persona que está de pie hablando. Si estas personas no traen el cubrebocas o lo tienen mal puesto, pues las gotas de saliva que pueda expulsar caerán más fácilmente a la persona que está en silla de ruedas. Claro.
eso nos lo comentaron en el programa en el que estuvo Ricardo Cortés como invitado. Y por lo que puedo entender, en el caso de las personas con discapacidad motriz, se prioriza el cuidado de la limpieza de los objetos que tocan y que les ayudan en su movilidad. También en el cuidado que debe tener la o el cuidador, ya que requiere estar en constante contacto y cercano con la persona con discapacidad. Aquí el uso del cubrebocas es primordial en ambas. Supongo que algo similar sucede con las personas con discapacidad visual, ¿cierto? Para las niñas, niños y jóvenes con discapacidad visual, los principales retos están en el acceso a la información y, como bien decías, la necesidad que tienen para estar en contacto con superficies, apoyos o bien de personas que favorezcan su orientación y movilidad. Es importante brindar información accesible, es decir, en sistema braille. Limpiar de manera frecuente las ayudas técnicas como bastón de orientación, regletas, punzones, mapas táctiles, máquina Perkins o equipo tecnológico. Apoyar en la desinfección de las superficies que toca con frecuencia, manijas, barandales y otros. Procurar y orientar a la persona ciega solo con la voz y evitar tocar sus manos o antebrazos. Si la persona usa un perro guía, se debe desinfectar el arnés y la correa de manera frecuente cuando salga a la calle, asear también al perro, en especial sus patas y cara. Como lo decíamos, los cuidados que se deben priorizar cuando se trata de personas con discapacidad visual es la limpieza frecuente de lo que toca, ya sea una superficie o las ayudas para desplazarse o para escribir. Debemos recordar que el tacto es una parte importante para ellos. Hasta aquí hemos hablado de 4 condiciones de discapacidad, pero imagino que hay otras condiciones que no son precisamente una discapacidad, pero que también necesitan accesibilidad a la información o repetirlas cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, durante los programas hablamos de niñas y niños con trastorno del espectro autista, el TEA. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Los principales retos en las personas con TEA están en la interacción social y en ocasiones en la comprensión de información e instrucciones, así como en la forma y el tiempo que requieren para aprender algo nuevo. Por eso es importante considerar proveer la información sobre COVID-19 acorde a su edad, intereses y nivel. Asegurar que comprendió la información y, en caso de ser necesario, reiterar la explicación o las indicaciones con paciencia, en lenguaje sencillo y claro. Utilizar imágenes, pictogramas, objetos reales, videos y o audios para dar una explicación o una instrucción. Comunicar las medidas que hay que tomar o el cambio de rutina mediante dibujos, objetos o señas. Establecer rutinas en la escuela y en casa que le brinden estructura y predictibilidad por medio de apoyos visuales como calendarios y horarios, principalmente en las medidas de higiene personal y limpieza de los espacios. Asegurar el acompañamiento presencial en casos donde se requiera un mayor apoyo o un apoyo permanente. Facilitar que los educandos reconozcan sus emociones. Realizar acciones que les ayuden a reducir la ansiedad a través de actividades de juego o arte, como colorear, modelar, separar objetos, meter frijoles en un bote o presionar pelotitas. ¡Qué interesante! Pero me imagino que hay otras condiciones y que también requieren ciertos ajustes como los que ya se mencionaron a lo largo del programa. No te preocupes, a manera de resumen podemos presentar la siguiente tabla en la que, si bien no especificamos el tipo de discapacidad, sí mencionamos algunas características que puede presentar la persona. Perfecto. Por ejemplo, si se tiene nula visión, es necesario el uso de sistema braille o lectores parlantes. Grabar audios. En el caso de baja visión, se debe priorizar el uso de macrotipos o textos ampliados y procurar que los textos contrasten con el color del papel. Si su audición no le permite entender el lenguaje oral, usar la lengua de señas mexicana. Si es que la conoce, o bien lenguaje corporal o mímica. Usar textos escritos o videos. Y si hay dificultades en la comprensión, usar textos resumidos con lenguaje sencillo,
apoyarse de dibujos, videos o audios con mensajes breves y claros, cuentos breves e ilustrados, convertirnos en modelos para que imiten nuestras acciones. ¿Cuántas cosas hay por tomar en cuenta? Otra duda que me surge es sobre el uso del cubrebocas. ¿Lo pueden usar todas las personas o hay algunas restricciones? Qué bueno que tocaste ese punto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las niñas y niños de hasta 5 años de edad no deberán usar cubrebocas, mientras que los de 6 a 11 años de edad se deberá valorar la necesidad de su uso, en un contexto donde el riesgo de contagio sea alto, la capacidad de la niña o el niño para utilizar el cubrebocas de forma correcta y la disponibilidad de supervisión adecuada de un adulto. Claro, pues como decías al principio del programa, habrá alguna o algún niño que no tolere el uso del cubrebocas sin importar su edad. Hay niñas y niños que ya tienen interiorizado que este o una careta se debe utilizar en la calle, pero cuando llegan a su casa o se suben a un coche se lo quitan. Entonces imagínate, tienen que aprender, aunque haya entrado a la escuela o al salón, pues lo deben de seguir usando. Claro, es un gran reto y sobre todo para las y los docentes, porque tienen que estar al pendiente de muchas situaciones que suceden dentro del salón de clases y además cuidar estos aspectos en donde está comprometida la salud de niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Es verdad. Y ahora se tiene que valorar la presencia de más personas adultas dentro del salón de clases. Este tendría que contar con buena ventilación y, por supuesto, todos usar cubrebocas. Cuidar la sana distancia en la medida de lo posible. Gwendolyn, qué importante todo lo que hemos platicado el día de hoy. Si bien la mayoría de la población ha incorporado prácticas para el cuidado de la salud, reflexionamos acerca de que debemos de tener mayor cuidado cuando se trata de niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Se retomó la importancia de información accesible, el establecimiento de rutinas y la limpieza constante de las ayudas y técnicas. Gwendolyn, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos toda esta información. Fue un gusto estar aquí y poder brindar sugerencias a madres y padres de familia y docentes para acompañar un mejor regreso a la vida cotidiana. Les recuerdo que está habilitado el correo que aparece en pantalla, dudas.educacionespecial@nube.cep.gov.mx para que nos hagan llegar sus comentarios. Por hoy hemos terminado con Educación Especial y cuando regresemos a clase, ¿qué nos toca hacer? Continuamos con Educación Preescolar. Esperamos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotras. Gwendolyn, gracias y hasta pronto. Pero antes de irnos, vamos a movernos con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Elevamos la cadera, Yair. Muy bien, otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera, una vez más, otro más, bajamos, subimos, bajamos, respirando, respiramos, bajamos, pies juntos, elevación de cadera, bajamos, una vez más, alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares, lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos, respiramos, relajado. Mantenemos extendidos los brazos, ahí sostenido. 10 segundos, respira, respira, tus brazos extendidos, relajado, sigue respirando. Bajamos, descansamos, seguimos respirando, nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira,
Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla extendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajar en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros, bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Venga, la posición, mantén la posición. Una vez más, bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más, bajamos un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @CEPMX. Twitter @CEP_MX. YouTube, Canal CEP. Instagram @CEPMX. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No te muevas de tu lugar porque viene algo muy importante. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar.
Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.